Saúl, tu micrófono. Está silenciado. Saúl, Saúl. ustedes no escuchan a Saúl, ¿cierto? No. Está desactivado el audio de Saúl. Sí, alemán. Ahora sí Ok, te vamos a gracias. poder escuchar. Sí, ok. Muy buenas tardes, a pesar del Estado y del gobierno también. Bienvenidos a el segundo episodio del Manifiesto Dominical, programa organizado por Estudiantes por la Libertad Perú, Foro Liberal Iqueño y Construyendo Libertad. Quien les habla es Saúl Gamero, director de Construyendo Libertad, y el día de hoy me acompañan en la conducción Raúl Bravo, director del Foro Liberal Iqueño, y Joel Rosales, coordinador de Estudiantes por la Libertad Perú. Hacemos mención que la opinión vertida por nuestros invitados no representa necesariamente la opinión de los organizadores. El día de hoy tendremos como tema sistema de pensiones. Otto von Bismarck tuvo la genial idea de introducir el sistema de pensiones basados en el reparto en la Alemania de 1884, y lamentablemente muchos países copiaron este modelo. Hasta hoy, vemos que estos sistemas basados en el reparto tienen muchas deficiencias y carencias, y como escuchamos hace poco por parte de una autoridad del Ministerio de Economía, esos fondos no existen. ¿Son acaso estos sistemas una estafa piramidal? Por otro lado, los fondos privados o cuentas individuales, también con carencias y falencias, son atacados por los políticos de turno a razón de la pandemia y la carencia de ahorro. A diferencia de los anteriores, sí se pudo sacar dinero de dichas cuentas o fondos ante la adversidad ya mencionada, pero este retiro, ¿en cuánto afecta a los aportantes? Este es uno de los temas de la política y sobre todo de la política económica en la actualidad, y lo sufrimos, y de suma importancia. La viabilidad del sistema de pensiones tiene un efecto enorme, porque existe una enorme generación de personas a las cuales se les garantiza que van a tener un modo de vida estable, sostenido y de nivel, pero sobre todo con una garantía de poder adquisitivo. Una nota especial: para la capacidad de influir o de transmitir ideas o políticas o planteamientos liberales no tiene que ver con el espectro ideológico tradicional, de izquierda o de derecha. Tiene que ver con acciones concretas, donde se den respuestas a necesidades concretas de la gente. A continuación, les paso el pase a Joel para la presentación de nuestros ponentes. Muchas gracias, Saúl. Y bien, a continuación voy a proceder a leer una breve reseña de los 3 invitados especiales que tenemos el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña el abogado David Maco Cano. David es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Cuenta con una amplia experiencia en el área de Derecho Corporativo, contrataciones con el Estado y Derecho Laboral. Brinda asesoría especializada en el ámbito empresarial, así como en la defensa jurídica o arbitral, tanto en entidades públicas y privadas. Asimismo, brinda servicios de asesoría, como consultoría y o supervisión de obras de infraestructura. En segundo lugar, tenemos a Óscar Peña. Óscar Peña es economista por la Universidad Federico Villarreal, máster en Economía y Regulación por la Universidad de Barcelona, becario por el Instituto Juan de Mariana. Actualmente se desempeña como empresario y columnista en el medio digital lucidez.p. Y finalmente, como invitado internacional, tenemos a Moisés Jáuregui. Él es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, fue SFL Top Global Leader en 2019 y es director de El Ciudadano Liberal. Es un canal de YouTube donde está teniendo mucha audiencia, mucho impacto, difundiendo las ideas de la libertad. Bienvenidos a los 3 y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante, Saúl. Gracias a ustedes. Raúl, por favor, para poder comenzar con la primera ronda de preguntas. Bien, muchas gracias, Saúl, Joel. Agradecerles también la participación de David Maco, Moisés Jáuregui y Óscar Peña. Muchas gracias por su participación y presencia aquí en el programa El Manifiesto Dominical. Y bueno, el tema del que queremos tratar el día de hoy es pues sobre el sistema de pensiones. Es un tema muy controvertido, ¿verdad? Porque en el fondo estamos hablando pues del futuro de las personas, ¿verdad?
En ese sentido, en América Latina, especialmente a partir de la experiencia chilena, y bueno, contamos pues con Moisés Jáuregui, quien ya nos explicará cómo es que surge esta experiencia chilena del sistema privado de pensiones en especial. Quisiéramos escuchar sus apreciaciones sobre la viabilidad del sistema de pensiones, tanto público como privado, ¿verdad? Y en ese sentido, empezaremos con David Maco, luego continuaremos con Moisés Jáuregui y finalmente escucharemos a Oscar Peña, ¿no? Les vamos a plantear una serie de preguntas. La idea es que puedan responder en un tiempo determinado que ya Saúl y Joel lo han fijado, ¿verdad? Y en ese sentido empezaremos con David. David, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva de la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Bueno, tanto el público como el privado. En ocasiones en el Perú se compara, ¿no? Se compara al sistema privado de pensiones administrados por las AFP en comparación al sistema público administrado por la Oficina de Normalización Previsional, por la ONP. Se comparan las ventajas y desventajas de uno y otro. Quienes se afilian al sistema público dicen, no, el Estado no va a quebrar, ahí ya mis aportes están fijos, están seguros, el Estado nunca quiebra, de todas maneras el Estado tiene que pagarme, él verá cómo hace, pero cuando llegue yo a los requisitos para obtener la pensión, la edad y los años de aportaciones, el Estado tiene que ver la manera cómo darme mi pensión, ¿verdad? En el sistema privado hay un poco de recelo, no, pero las empresas privadas solamente piensan en lucrar, no me dejan disponer de mi dinero. Hay quienes también ven las bondades del sistema privado en el sentido de que se manejan más por la competencia, la responsabilidad en saber colocar bien el dinero de los aportantes. Tus apreciaciones, David, en torno a estos dos modelos de pensiones en el Perú. Muchas gracias, Raúl. Y, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos. Buenas noches. Ok. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Joel. Buenas noches, Saúl. Muchas gracias por pensar en mí y, bueno, por invitarme, ¿no? Siempre por tenerme en cuenta. Primero que nada, hay que tener en cuenta de que si no hubiera sido por esta cuarentena que, bueno, en realidad no por la cuarentena, sino por la pandemia que ha sido tan brusca y que ha azotado tanto la economía, si no hubiera sido por ella, no nos hubiéramos podido dar cuenta de que los dos modelos, tanto el privado como el público, son sustancialmente diferentes. ¿Ok? Primero habría que entender, que es algo que yo, bueno, tengo alumnos de economía política y siempre trato de hacerles notar, que aunque los dos al final de un lapso de tiempo normalmente te dan una pensión, en esencia, en el desarrollo, como se va formando esta pensión, no es igual. El modelo público trabaja bajo la modalidad de una bolsa, ¿no? Un fondo común en el que tú aportas, pero que finalmente no se guarda ni se invierte, sino que inmediatamente que es puesto en esta bolsa, es repartido para los pensionistas de hoy. Es decir, esos pensionistas que antes pusieron para pagar las pensiones a los de antes incluso. Entonces, podemos concluir que en primera instancia el modelo público no tiene que ver con un fondo, como sí lo es el privado. Por eso es que la ministra de Economía, las 2 veces ratificada María Antonieta, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de devolver aportes del fondo público, ella dijo que no habían fondos. Y es que es verdad, no hay fondos. Todo el dinero que ingresa por los aportes que yo doy, si es que yo fuera de la ONP, inmediatamente son repartidos entre los pensionistas de hoy mismo. Y claro, por el desarrollo que ha tenido este fondo, esta bolsa, ha sido insuficiente al día de hoy y el Tesoro Público tiene que cubrir esto inclusive con un aporte de dinero anual. Ahora, el modelo privado es sustancialmente distinto, porque en este sí hay un fondo capitalizable en el cual cada persona va aportando dinero y este fondo va creciendo, se va acumulando y se va engrosando. A raíz de la pandemia y de la cuarentena, hemos llegado a darnos cuenta
de que si yo requiero este fondo, digamos, no al momento que yo me jubile, sino antes, el capitalizable, es decir, el privado, yo puedo recurrir a él y retirarlo. En cambio, el público no tiene esa opción. Es más, ni siquiera tengo la opción, como sí lo hay en el privado, de que a veces me pueden decir, bueno, este mes no aportes. Porque el sistema público, si tú no aportas un mes, ese mes el pensionista que depende de tu aporte no cobra. Es decir, ni siquiera te pueden exonerar de la posibilidad de no dar aporte un mes, porque si no desfalcas el sistema. Entonces, lo que me decías, ¿cuál es la posibilidad, la viabilidad de los dos? El sistema privado de pensiones, que es obligatorio, por desgracia, tiene más posibilidades de salir adelante, por lo que te estoy contando, de que es un fondo, de que el dinero existe y que en cualquier momento puedes recurrir a él para retirarlo. En cambio, del otro lado, el sistema público, como es un fondo que no existe, es muy difícil que éste pueda llegar a buen puerto, ya que la cantidad de pensionistas que van ingresando año a año es mayor que la cantidad de personas que van aportando. Entonces, lo natural o lo normal es que cada vez el Estado tenga que poner más dinero para poder cubrir este aporte público, estas pensiones públicas. ¿Cuál sería el ideal de los dos? Bueno, los dos son malos, creo, ¿no? Nada obligatorio para un liberal, para un libertario, nada que sea obligatorio es bueno. Pero si yo tuviera que elegir, como de hecho he tenido que elegir porque estoy en edad de aporte, yo elegiría el sistema privado de pensiones, ¿no? Que es el que te da, digamos, al menos la posibilidad de tener un fondo que tú sabes que existe y que lo puedes ir controlando. ¿Qué más se podría considerar? Sobre lo que me decías, de que es cierto, hay personas que eligen el público porque en cierta forma no quiebra. Sí, es cierto, porque como es un fondo público, o como es un aporte, digamos, es una pensión que se paga del dinero que administra el sector público, teóricamente, nominalmente, nunca vas a quebrar, es decir, siempre va a haber la opción de que te retribuyan, de que te paguen. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta de que a ti nada te sirve que te den un dinero, una cantidad de dinero X, si es que ese dinero no tiene valor. Caso Venezuela, ¿no? Donde básicamente están regalando billetes, están regalando dinero y las personas tienen un ingreso asegurado, pero es un ingreso que no tiene sustento. Porque en la práctica, cuando tú recurres al mercado para hacer transacciones con el dinero, porque uno de los fines del dinero es hacer transacciones, te das cuenta de que la gente no quiere comerciar contigo. Entonces, aunque es cierto de que nominalmente no vas a quebrar, en la práctica no sé si sea tan importante, porque te podrías llenar de dinero y tener cartillas del mismo, pero no puedes intercambiar con. Entonces, de la viabilidad de los dos, más futuro le veo al privado que al público, pero en el largo plazo lo ideal sería que el privado no sea obligatorio y que más bien dejen que las personas realicen su fondo o que realicen su proyecto de vida de acuerdo a sus expectativas y no de acuerdo a lo que el Estado piensa que debemos hacer o el Estado piensa que debemos ahorrar. Muy bien, te agradecemos, David, por tus apreciaciones. Has dicho cosas muy interesantes, en efecto, pues, ¿no? Has comparado cómo es que a raíz de las declaraciones últimas de la ministra en cuanto a las exigencias, ¿no? Los aportantes, pues, con justa razón preguntan, ¿dónde está mi plata, no? Yo estoy aportando, quiero ver la que están haciendo con mi dinero, y como lo has precisado, no es que haya propiamente un fondo en el público, cosa que sí ocurre en el privado, ¿verdad? No sé si de repente Joel quiera formular alguna pregunta a David. Joel. Claro, Raúl. David, respecto a la naturaleza jurídica del derecho a la pensión, no sé si tú un poquito nos podrías explicar, ¿no? Cómo es el desarrollo que ha tenido este derecho, ¿no? Si conoces un poco al respecto, ¿no? En la jurisprudencia, cómo así este vuelco, ¿no? al sistema privado también ha significado que este contenido de este derecho, ¿no? Haya de repente... Eso es interesante, meterse un poco a ese lado tributario. ¿Por qué? Porque tributariamente no sabemos bien qué es este aporte que tenemos mensual. Porque si no le puedes llamar impuesto, porque no es en esencia un impuesto,
tampoco le puedes llamar, ¿por qué no le podrías llamar un impuesto? No es un impuesto porque el impuesto es aquel por el cual teóricamente tú no recibes una retribución a cambio. Es decir, es un aporte general en el cual vas a dar un aporte al sector público para que éste haga obras o haga servicios para terceros que no necesariamente van a ser tú. Entonces, en esencia, el aporte mensual que tú tienes a la ONP no puede ser un impuesto. Tampoco puede ser un aporte, porque los aportes tienen la naturaleza de que tienden a darte una retribución a cambio. Y tampoco puede ser una tasa, porque, bueno, por la esencia misma no estás recibiendo un servicio a cambio, ¿no? Entonces no es una tasa. ¿Cuál es la naturaleza de una pensión, de un aporte por pensiones? Viene a ser algo que nuestra Constitución no prevé y tampoco el Código Tributario, que es un aporte parafiscal. Es decir, es un aporte que tú das a un fondo para un fin específico, pero que no te asegura retorno. Es decir, en el Perú no hay constitucionalmente derecho a un fondo. Nada te asegura un fondo. Por consiguiente, con más razón aún, se tiene que dar el derecho a las personas para que éstas puedan libremente decidir dónde llevan este dinero. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, el aporte de salud, por ejemplo, ¿no? Si tú das un aporte de salud del 9%, tú sabes de que a cambio vas a recibir una prestación de vuelta, ¿no? Que va a ser, si tú tienes algún problema de salud, puedes recurrir a salud para que te atiendan. En cambio, por ejemplo, si yo aporto al sistema público de pensiones durante 10 años, y al final de mi vida laboral no cumplo el requisito de 20 años de aportes al sistema público, lo probable, o lo real, lo que va a pasar en la práctica es que no me van a reconocer el derecho. Entonces, no se le puede dar ninguna de las clasificaciones, no cabe dentro de ninguna de las clasificaciones de tributos que tenemos en el país. Por eso es que te decía, con más razón aún, debemos dejar que el sector, que el trabajador decida dónde es que pone este dinero, puesto que el modelo constitucional que tenemos no asegura una pensión a nadie, ¿no? Tú no sabes si al final de tus días vas a tener una pensión o no. Asimismo, David, no sé si conocerás, hay un montón de formatos o de tipos de sistema pensionario, ¿no? Por ejemplo, no sé, para los militares es uno, para los del sector minero, no sé, ¿qué opinión te merece al respecto? O sea, de que exista un sistema distinto para cada tipo de trabajador, digamos. Bueno, sí, eso era muy propio de él. Ya se ha tratado de no tener varios regímenes de pensiones, ¿no? O sea, todavía tenemos todavía vivos varios tipos de pensión, pública sobre todo, porque como tú dices, hay pensión para los militares, hay otra pensión para el trabajador público, hay otro para el que se jubila de la carrera pública en sí, ¿no? Hay uno, inclusive me acuerdo que había uno para la carrera judicial, había uno especial para ellos. Definitivamente eso es parte del Estado, ¿no? Porque ¿qué es lo que suele hacer el Estado? Generar diferencias entre los iguales para conseguir algún beneficio. En la práctica no es que los militares aporten distinto que un trabajador cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que a veces por quererles dar beneficios a un sector o querer dar beneficios a un grupo de personas que son de mi agrado, termina haciendo distinciones, ¿no? Pero hasta donde entiendo, lo que se busca en el modelo peruano es unificar, ¿no? O sea, tratar de dejar todo en sistema público y sistema privado y ya no generar más distinciones entre los iguales. Sí, creo que esa es la tendencia. Y existía, por ejemplo, un régimen que le costaba mucho al erario público, que era la 25.530, ¿no? No sé si te acuerdas que Claro. era prácticamente, le decían cédula viva porque uno seguía percibiendo prácticamente la misma cantidad que ganaba, ¿no? O una cantidad significativamente más alta respecto a los otros regímenes, ¿no? Pero ese régimen ya se cortó, digamos, ¿no? No sé si te pendiente. Lo peligroso de la 2530 era no solo que ganabas, digamos que tenías la cédula viva y ganabas lo mismo que ganabas en la actividad, sino que además tenía la actualización por inflación. O sea, tú no perdías poder adquisitivo con el paso del tiempo. Básicamente lo que hizo Toledo fue eso, ¿no? Les quitó esa posibilidad de actualizarse en inflación y por eso es que muchos de que están en la 2530 han pedido poder adquisitivo con el paso del tiempo, porque sus pensiones no se han estancado nominalmente y realmente, porque no les estás revolviendo, digamos, no les estás actualizando lo que realmente deberían conseguir.
claro, es peligroso que haya este tipo de pensiones, pero como te decía hace un rato, es lo que normalmente tiende a hacer el Estado para poder beneficiar a alguno, ¿no? Y es lo que, bueno, no se debe hacer. Sí, lamentablemente. Raúl, te cedo la palabra. Muy bien, gracias, gracias Joel. Efectivamente, seguimos conversando aquí en el programa El Manifiesto Dominical. Estamos hablando en esta oportunidad, este es nuestro segundo programa, un esfuerzo de estudiantes por la libertad Perú, Construyendo Libertad y el Foro Liberal Iqueño. Nos es un gusto contar con la presencia de David Maco, Moisés Jáuregui y Óscar Peña, con quienes venimos hablando sobre el tema del sistema de pensiones. Bien, muchas gracias, David. Moisés Jáuregui. Moisés, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Básicamente, la temática gira en torno a esto, pues, ¿no? ¿Qué tan viables son los sistemas de pensiones? Y bueno, tú estás en Chile, radicas en Chile. Chile ha sido tomado como un ejemplo, ¿no? En cuanto a las reformas de sistemas de pensiones en América Latina, ¿verdad? Con el ex ministro José Piñera, ¿verdad? Quien introduce estas reformas del sistema privado de pensiones, y a nivel internacional siempre se le ha escuchado a este ex ministro José Piñera decir sobre las bondades del sistema de pensiones en Chile. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia, cómo es que se ha manejado en tu país? Y si es que de repente también ha adolecido de algunos problemas, de algunas demandas por parte de los trabajadores, de los pensionistas, de los aportantes. Cuéntanos, por favor, la experiencia chilena en cuanto a las reformas del sistema de pensiones. La experiencia chilena en cuanto al sistema de pensiones es bastante especial. Primeramente, tener presente que las reformas instauradas al sistema de pensiones suceden gracias al Decreto Ley 3500 del año 1980. Si entendemos un poco de historia de Chile, comprenderemos que en 1980 nos encontrábamos bajo un régimen dictatorial de carácter militar liderado por el presidente de la República, ya en aquel entonces, después de un plebiscito constitucional, Augusto Pinochet Ugarte. Entendiendo aquello, podemos ver que el sistema de pensiones más que el sistema de pensiones de capitalización individual, más que un sistema que haya sido acogido por la opinión pública, fue impuesto por medio de la ley. Además, el sistema de pensiones funciona como un monopolio de carácter estatal entregado a manos de privados para que administren este sistema de pensiones. Vale decir, el Estado determina bajo qué condiciones ingresa o no un actor privado a prestar este servicio de la administración de los fondos de pensiones y entrega todo el marco normativo. No permite el Estado ningún tipo de otra forma de capitalización, sino es a través de las estructuras que él permite como Estado. No permite, por ejemplo, la incorporación de sistemas de seguridad social, si que tú quisieses tomar una medida como tal, o contratar un seguro privado, o de plano tomar tus recursos e inyectarlos en determinadas inversiones a voluntad propia. Es el Estado entonces el que dirige el accionar de las prestaciones sociales, entendiendo que es el ciudadano quien tiene el deber de cotizar para asegurarse para sí una pensión. Hay que tener presente además que el sistema fue diseñado para unas condiciones ideales de mercado. Cabe precisar que en Chile, en el año 1980, la esperanza de vida promedio entre hombre y mujer bordeaba los 69 años de edad. Y hoy, al Chile del año 2020, la esperanza de vida se sitúa aproximadamente en 78, 77 años para el hombre y 82 años para la mujer. Vale decir, tenemos en promedio a lo menos 10 años más de esperanza de vida respecto a cuando el sistema se origina. A su vez, la jubilación en Chile se produce a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 años en el caso de los hombres,
cuando el sistema fue pensado y fue diseñado bajo una estructura en la cual, perdón, las mujeres, por ejemplo, fallecían alrededor de 10 años más promedio. Hoy por hoy la esperanza de vida de Chile es altísima, bordeando los 80 años, como mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo haces tú para entregar una pensión? Está diseñada inicialmente para 10 años de sobrevida, ahora para 20 años de sobrevida, cuando lo que se obliga eh, cuando lo que se obliga a los cotizantes es a entregar una suma que es del 10% de sus fondos de ingreso mensual a este fondo de capitalización. A su vez, tener presente que si analizamos, por ejemplo, la situación comparada con España, en España bordea el 20%. ¿Cómo tú esperas reunir una cantidad de dinero importante para tu vejez si el sistema fue diseñado para una esperanza de vida distinta? A su vez, el porcentaje de cotización es bajo comparado con otros países que tienen otros sistemas, pero que a la vez entienden que se necesita un grado de aporte mayor, y finalmente entendiendo que existe una situación que no es de pleno empleo en nuestro país, aun cuando si lo analizamos con el resto de América Latina es bastante provechoso. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que alrededor del 69% de todos los cotizantes tienen algo así como, déjame hacer el cálculo, entre 4.400.000 pesos, 4.300.000 pesos chilenos, que sería algo así como $5.500 en sus fondos de inversión, en sus fondos de cotización durante una determinada cantidad de años. Te das cuenta que no es una cantidad suficiente como para poder asegurar una pensión acorde a las expectativas de los ciudadanos. Allí entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Que el sistema no tuvo de la capacidad de prever los cambios en el juego del mercado laboral. Debemos entender además de que el sistema entendió que había una promesa que la hizo el propio José Piñera al momento de instaurar el sistema de FP, y era que al año 2020, precisamente este año, las personas se iban a jubilar con la misma cantidad de dinero que estaban recibiendo antes de hacerlo. Pero los hechos no están llevando a esa misma conclusión, dado que, insisto, tenemos lagunas previsionales tremendas, un bajo porcentaje de cotización, y por sobre todo tenemos un sistema que no ha sido socializado a tal nivel que los sectores más progresistas y socialdemócratas de nuestro país se aprovechan de esta ignorancia en la ciudadanía, que no es culpa de la ciudadanía, si la ciudadanía no tiene por qué necesariamente estar interiorizada de cómo funciona el modelo. Son los grupos de intereses en defender el modelo, vale decir, personas como yo, personas como lo que se supone es la centro derecha chilena, y por sobre todo el mundo liberal de mi país, quienes deben de estar a cargo de socializar y hacer comprender cómo funciona el modelo. Pero, de nuevo, volviendo al punto de partida, si entendemos que funciona como un verdadero monopolio, que no hay opción de elegir otro sistema para poder aportar, que además no hay forma de abstraerse de el aporte, aun cuando yo quiera hacerlo, a menos que cotice, o mejor dicho, a menos que sea un trabajador no sometido a la legislación laboral, vale decir, sea un trabajador independiente y decida voluntariamente, como soy independiente, realizar un aporte voluntario en una sociedad como como la de América Latina, que no entiende mayormente el vínculo entre libertad y responsabilidad, pedirle que además voluntariamente decida dejar de consumir hoy algo para hacerlo en 20 o 30 años más, es simplemente pedir un poco más de lo que socialmente se podría considerar como lógico. Pero estos intereses, estos grupos de interés que debieron de haber sido los principales promotores y defensores de mayor responsabilidad, de generar apertura en los mercados financieros, de generar una apertura en los mercados, en la forma, perdón, de poder realizar una cotización, no lo hicieron. Y aquí también entendemos otra parte
de esta arista, y es que muchas veces teníamos a personeros de centro izquierda y de centro derecha que asumían como ministros o habían sido parlamentarios que luego de terminar su mandato asumían cargos de directorios, adivinen dónde, en las administradoras de fondos de pensiones. Vale decir, utilizaban todo el aprendizaje político en el sistema público para luego llevarlo a provecho del sector privado. Entonces no había ningún interés en socializar esto, puesto que lo que necesitabas era tan simple como contratar a un burócrata que dejaba de serlo para hacerlo parte de tus propias filas. Allí creo que es sumamente importante tener presente eso para lo que es la defensa de un sistema de capitalización individual. Por fortuna, a contrario de lo que le gustaría escuchar a muchos más progresistas o socialdemócratas, en Chile no existe un afán aún que sea mayoritario para establecer un sistema de reparto. Diversas encuestas recientes establecen que solo un 15% de la población querría pasar a un sistema de reparto. Pero cuando las personas entienden que necesitan necesariamente aumentar el pilar solidario para poder tener una mejor jubilación a futuro, puesto que las condiciones laborales presentes no le garantizan tener una cotización al nivel de lo que necesitan, o van, mejor dicho, van a necesitar al momento de terminar su tiempo laboral, es menester tener presente que un fondo solidario excesivo puede terminar convirtiéndose en los hechos en un sistema de reparto, tal cual como casi sucedió en la actual reforma a la Constitución que se realizó hace unas semanas atrás en mi país y que permitió el retiro del 10% de los fondos, que en los hechos no fue el retiro del 10%, sino el retiro del 44%. ¿Por qué? Porque tenía un mínimo de retiro y un máximo de retiro, pero como para muchos el tope de retiro era equivalente a la totalidad de sus ingresos, finalmente sacaron el todo. Así que allí es sumamente importante entender la batalla que tenemos por delante, porque si es que no lo hacemos nosotros, otros no lo van a hacer en nuestro lugar. Claro, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Podemos advertir entonces por qué obligar a las personas a tener que cotizar o aportar en un sistema privado de pensiones diseñado desde el Estado, ¿verdad? Con las reformas que has mencionado. ¿Por qué no dejar que las personas tomen sus propias decisiones? Si yo quiero prever mi futuro, no necesariamente lo hago aportando a un sistema de pensiones, sea público o sea privado. Hay otros mecanismos. Puedo de repente comprar acciones, comprar bonos, ahorrar debajo de mi colchón si quiero, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos has precisado, Moisés, ¿no? Cómo es que en Chile finalmente esta reforma fue implementada desde el poder político como una suerte de monopolio para ciertas empresas, ¿no? Joel, no sé si de repente tengas alguna pregunta para Moisés. Muchas gracias, Moisés. Te dejo con Joel. Joel. Muchas gracias. Sí, gracias Raúl por el pase. Moisés, hemos visto que en Chile últimamente se ha dado esto del retiro del 10%, ¿no? Esa posibilidad. Acá en Perú también se dio algo similar, ¿no? Hace unos meses en cuanto al retiro del 25% o 2.000 soles, cualquiera que sea la cifra mayor, ¿no? ¿Tú crees que esto repercutirá negativamente, ¿no? Y si es así, ¿qué tanto, no? Si tú crees que la población chilena estaría preparada a la consecuencia lógica que vendría con esto, ¿no? Que sería que estos fondos pues pierdan valor, obviamente, porque si se quita el monto invertido por las AFPs, ¿no? En distintas industrias, empresas, pues cae de repente esas acciones o esas inversiones, ¿no? ¿Tú crees que la gente está preparada para esto o tú crees que, bueno, lo ha hecho por una cuestión de necesidad, a veces no es cierto, pero muy impulsiva y puede ser de repente el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Como se dice. Yo aquí voy a ser bastante autocrítico y creo que el problema no es tanto de la ciudadanía. Nosotros debemos de entender de que estamos en una América Latina que no tiene necesariamente las herramientas para poder comprender todas las políticas públicas porque fueron arrebatados los ciudadanos de, por ejemplo, una formación cívica sólida.
y además tenemos una clase política que se beneficia de una sociedad que no esté suficientemente bien instruida en sus deberes y por sobre todo en sus derechos para con el Estado. Eh, no diría que hay un afán de irresponsabilidad. Insisto, si yo tengo que comer mañana y mañana no tengo con qué hacerlo, difícilmente voy a poder ser capaz de abstraerme de la realidad contingente y decir, voy a pensar en que si saco esto hoy, la próxima semana voy a dejar de estar con hambre. Lo lógico es que tú pienses primero en sobrevivir mañana y luego en cómo hacerlo al día siguiente. Aquí creo que es sumamente importante entender que estamos en contextos de crisis y un contexto de crisis que es una pandemia de carácter global. Lamentablemente, toca ser muchas veces un poco más pragmático y entender que el Estado, cuando existe, como es en todo nuestro orbe, debe de tener un rol que sea mínimo pero fuerte en aquello que corresponda. Y si un Estado no es capaz de entregar o devolver una parte y un porcentaje de los impuestos que los ciudadanos le han dado durante largos años para situaciones como esta, entendemos que el Estado ha fracasado, porque claramente las personas no van a tener la capacidad, insisto, no porque no puedan mentalmente o porque no lo puedan hacer a través de sus sentidos, sino porque no tienen las herramientas para decir esto va a significar efectivamente una merma, porque hoy por hoy puede ser 1 millón de pesos chilenos, insisto, algo así como $1.300 como piso, $1.200 como piso. Eso era lo mínimo que había que retirar. Pero no es solamente eso lo que está perdiendo, porque resulta que está extrayendo dinero del capital que va a dejar de ganar interés con el paso del tiempo. Así, por ejemplo, en el mes de abril, el fondo más riesgoso de las AFP estaba obteniendo como ganancia algo así como un 8%. En el mes de junio, el fondo más riesgoso estaba ganando algo así como el 5,2%. Es altísimo. Entonces no están simplemente retirando los $1.200, $1.300. Están retirando, además de eso, las ganancias y los intereses que a futuro aquel dinero iba a generar. Claramente ese análisis no se puede realizar cuando al día siguiente, insisto, te falta dinero para poder comprar comida. Claramente no es un escenario generalizado, puesto que, o mejor dicho, absoluto, puesto que hay personas que simplemente están retirando el dinero para mañana comprarse un plasma, un televisor. Así se ha visto recientemente en noticias de nuestro país, porque durante estos días empezó ya a ser depositado en las cuentas bancarias de las personas que lo solicitaron y los centros comerciales, los Walmart, por ejemplo, están dando muy buenos precios para poder comprarse un televisor o, como se dijo en cierto momento, de parte de ciertos encuestados a un estudio que se realizó, el principal interés del retiro en el 10% no era sino comprarse la PlayStation 5. Pero a su vez, si somos liberales, entendemos que libertad implica responsabilidad. El tema es qué es lo que va a ocurrir con Chile y con Perú a propósito de estas medidas de aquí a unos 10 o 15 años más, cuando las pensiones de las personas que ya estén jubilándose sigan siendo bajas y no retrocedamos a este preciso instante en donde lo que se le va a decir es que usted sacó parte importante de su capital. Claramente allí la respuesta no va a ser hágase responsable, porque si somos defensores a su vez de la paz social, ¿de qué forma nosotros vamos a poder responder cuando lo que va a ocurrir es que va a surgir una turba en pos de tener pensiones más dignas, como se le denomina acá en Chile, entendiéndose la dignidad no como algo intrínseco al ser humano, sino derivado de una determinada condición económica o material? Así que yo creo que el escenario es bastante complejo, porque lo único que va a terminar robusteciéndose aquí, en el pequeño, mediano y por sobre todo en el largo plazo, es un Estado más fuerte, pero no mínimo. Así que toca mucho trabajo por delante. Y digamos, yéndonos a la parte más crítica ya sobre la actuación estatal así en abstracto, o sea, ¿tú crees que el embrollo en realidad se generó pues por el mismo Estado, ¿no? Al tratar de ser paternalista y obligarnos pues a tener que elegir, ¿no? Un sistema pensionario. Y bueno, y vemos ahora que tiene que subsanar esto ya que la gente no puede tener un retiro libre, ¿no? Y a la larga no sé lo que pasará dentro de acá 20, 30 años, cuando a la gente ya le toque jubilarse, bueno, gente en ese entonces, ¿no? Pero
se va a generar otro problema y el Estado otra vez va a tener que intervenir. Y al final, como tú dices, ¿no? Se va a generar va a ser cada vez mayor el impacto y a su vez va a requerir una mayor intervención, ¿no? Creo que esto es una muestra clara de la dinámica, ¿verdad? Que tiene el Estado paternalista que al final nos vuelve, digamos, más indefensos, ¿no? Como individuos. Ese ejemplo que tú das de los televisores también se vio acá, por cierto, ¿no? También se vio en las noticias gente comprando televisores y eso. Y claro, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero esto refuta, ¿no? ¿Tú crees que refuta totalmente esto de, no sé, pues que en realidad acá tengo una cosa medio contradictoria, porque el Estado nos dice, ustedes no son capaces de poder ser responsables, por eso los voy a atar a un sistema pensionario, ¿verdad? Y, y ahora vemos que ya les da cierta libertad y muchos de ellos pues van y se compran un televisor. Esto daría a pensar, ¿no? En apariencia, aunque es una muestra muy pequeña, ¿no? Los que hacen esto, de que el Estado tenía razón. Pero no sabemos pues a ciencia cierta si que la gran mayoría pues sí está tomando de verdad o está aprovechando este dinero, ¿no? ¿Tú qué opinión te merece al respecto, no? Creo que también es sumamente importante tener presente que los individuos somos libres para poder decidir y hacer lo que queramos con nuestro dinero. El gran punto del sistema dado para esta reforma constitucional era que necesariamente el costo asociado de la reforma traía aparejado un daño al sistema en su conjunto, incluso aquellos que no optaban por el retiro, dado que como funciona acorde a un sistema de mercado de valores, es el sistema en su conjunto el que se devalúa, por lo tanto, aun cuando tú no hagas uso de tu derecho, que acá se dio un año plazo para poder realizarlo, tus pensiones, tus fondos se iban a ver necesariamente disminuidos. También insisto, es importante tener presente el contexto en el cual nos encontramos. Acá en Chile se entregaron al menos entre 2 a 3 canastas familiares por grupo familiar en los respectivos hogares. No un bono, no una suma de dinero o un voucher para poder ir y canjear en determinadas prestaciones en un supermercado o en un almacén. Acá de plano se entregaron cajas de mercadería que incluían cosas tan variadas como azúcar, harina, aceite y en la última entrega del gobierno se entregaron incluso toallas higiénicas toallas femeninas para mujer y preservativos. Esto entendiendo que se debía de hacer una campaña de concientización de una sexualidad responsable, así como la entrega de em, alimentos no perecibles y algunos de uso inmediato. A su vez, el gobierno entregó para la clase media un bono equivalente a alrededor de $700 para aquellas personas que habían sufrido una disminución de un 30% en sus ingresos. Entonces, si entendemos todas las ayudas necesarias agregados a esto, el retiro del 10%, que insisto, no es el 10% efectivo, sino el 44% efectivo a nivel promedio, considerando lo anterior, dado que hay pocos recursos al interior de los fondos, pero un mínimo del retiro, por lo tanto, para algunos equivalía al 100% y para otros equivalía a otra cifra. El promedio quedaba en 44, según el ministro de Hacienda Ignacio Briones, que es a propósito liberal, del Partido Liberal de la coalición de gobierno. No necesariamente el dinero tenía que ser invertido en cosas que fuesen de primera necesidad. Cuando tú vives una situación de confinamiento, lo lógico es que llega un punto en donde ciertas prestaciones sean satisfechas y tú digas, ¿qué me falta? Voy a seguir encerrado acá por 2 meses más en mi casa. Me falta un tele. Sí, puede ser bastante paradojal y poco centrado en la contingencia, pero quizás para un grupo familiar un televisor sí sea importante para por lo menos reunirse como familia y poder mantenerse cohesionados en tiempos difíciles. Entonces creo que también es importante hacer un análisis que vaya un poco más allá de la mera superficialidad. Quizás para otros podría ser el PlayStation 5, como mencioné anteriormente. Uno podría pensar, podrían comprarse una consola de juegos más barata, más económica. Pero bien, aquí el tema está en que se compren un plasma
o agarren el dinero, o tomen el dinero y lo quemen, ¿qué es lo que va a seguir a continuación? Al menos para nuestro país, la izquierda utilizó una herramienta discursiva que nos es bastante favorable a los defensores de la libertad. Cuando entendía que había un sector importante de la derecha que se oponía a este plan de retiro, lo que dijo fue, los fondos son de nosotros. Por lo tanto, el relato que dio a este retiro excepcional o aparentemente excepcional del 10% fue la propietarización de los fondos de pensiones. Esperemos que la ciudadanía lo haya entendido de igual forma y cuando puedan eventualmente futuros políticos, futuros gobernantes, pretender inmiscuirse en los fondos de pensiones, la ciudadanía siga entendiendo que el 90% sigue siendo nuestro y por lo tanto no es de la clase política, no es del Estado. No puede ser expropiado porque es de todos y cada uno de los cotizantes respecto a su propio fondo en particular. Solamente algo muy chiquito para concluir mi participación, Moisés. Eso del apoyo a los de la clase media, acá yo te diría que no existe, porque tú me sorprende más bien que, bueno, al parecer sí están mucho mejor focalizados, ¿no? Estratégicamente distribuidos estos apoyos en Chile, porque acá básicamente los bonos, o sea, son de menos, digamos, de $250 y se los han dado a gente que es de condición, no es clase media, es condición, están en pobreza o bueno, o en una condición cercana a ello. Entonces, quisiera que me metáis un poco más de estos bonos para los de la clase media, ¿no? Acá, de verdad, me lleva una gran sorpresa con ello. A través del sistema de impuestos internos se hizo un seguimiento de los ingresos de cada uno de los ciudadanos y a través de una plataforma virtual se podía acceder a conocer si era uno o no acreedor de este bono, de esta entrega especial de dinero, que equivale a $500,000 chilenos, insisto, algo así como $700, para un ingreso mínimo de algo así como $580. Ese era el requisito mínimo y que además era necesario que durante los últimos meses tuvieses tenido una disminución de un 30% en tus ingresos. Vale decir, si tú eres clase media y a la vez seguías recibiendo el mismo ingreso, no eras, no tenías la facultad de poder acceder, la posibilidad de poder acceder a este bono de carácter especial. El gran problema que se suscitó fue que el bono, por la clase política en general, fue considerado insuficiente. Al inicio tenía unas condiciones que eran mucho más restrictivas y eh, era sumamente complejo poder acceder a él, puesto que tenía lo que se denomina muchas letras chicas, mucha letra pequeña que complejizaba la situación. A diferencia del retiro de los fondos de las AFP, de los fondos de pensiones, que era simplemente conocer cuánto dinero tengo hoy, cuánto puedo retirar, acorde a un margen, ir, solicitarlo y pedirlo. El sistema en Chile, por ejemplo, durante los últimos días llegó a tener problemas porque no estaba totalmente incorporada la información y hubieron personas que recibieron el fondo especial y resulta que no eran acreedoras de él. No obstante, además a lo que yo ya he mencionado, el gobierno de Chile determinó que se iban a realizar préstamos blandos a costa del Estado sin interés en una determinada cantidad de cuotas para las personas que así lo requiriesen. En ese sentido, vemos un Estado que efectivamente está entregando soluciones, pero que siguen siendo insuficientes, entendiendo que lo que debió haber realizado, esto ya como una perspectiva política, es haber realizado una propuesta sólida muchas semanas antes que la centroizquierda propusiese el retiro de los fondos de pensiones para poder competir a objeto de impedir que la ciudadanía eligiese los fondos de pensiones. No, insisto, no porque no pudiese elegir, no porque no fuesen esos fondos suyos, sino porque el costo político y económico a largo plazo es mucho más nocivo que una entrega circunstancial de una retribución que es, si no, la de devolver una parte de los impuestos que nosotros pagamos al Estado por parte de él. Estupendo. Solamente algo que se me estaba pasando. ¿Hay en Miras en Chile algo similar a lo que
esta semana se aprobó acá, que es que se pueda retirar el 100%, incluso acá se está proponiendo, de todos los aportes de gente que ha dejado de aportar por 12 meses, acá lo han propuesto, ¿no? O sea, gente que ya no está en planilla, ya no está aportando, ¿no?, su AFP. ¿Hay algo así en Chile? Hasta el momento no, pero como toda medida estatal excepcional, la gran duda, suspicaz que viene en el mundo liberal es que finalmente este retiro excepcional del 10% pueda dar pie a un retiro excepcional de un 15, de un 20, de un 30. Previniendo esto, algunos sectores de derecha más tradicional y más afines también a un libertarismo, han propuesto que efectivamente se permita el retiro del 90% restante. El problema es de largo plazo. Si hoy dejamos a personas que tienen muy pocos fondos ahorrados, en 15 años más, cuando deseen jubilarse, lo que van a decir es, el Estado tiene que hacerse responsable de mis ingresos. Yo tengo este ingreso antes de jubilarme, debiese tener algo similar al día siguiente. Entonces, si no somos capaces de mirar con perspectiva, lo que podemos abrir es una caja de Pandoras de la cual políticamente hablando no vamos a tener responsabilidad mañana, ni el próximo año, ni en 5 años más, pero que en 10 o 15 años más nos puede pesar. Y si no somos lo suficientemente estrategas para entender que las políticas públicas serias, como deben de ser desde un punto de vista liberal, se tienen que pensar considerando el largo plazo, lo que podemos crear es un nuevo Macondo, una nueva realidad de la cual no vamos a saber enfrentarnos en 15 años más, en donde, a propósito, nosotros, por nuestra edad, vamos a vernos seriamente afectados, porque lo más probable es que decidan aumentar impuestos, decidan aumentar una serie de cargos impositivos por parte del Estado que no van a ir a la clase más desposeída o a los no contratados, sino que van a ir a las personas que estén sujetadas a un contrato laboral. Insisto, es también en aquel momento sentir o tener la perspectiva que si hay personas que hoy tienen un ingreso determinado y al día siguiente, si se jubilan, van a tener un tercio de dicho ingreso, claramente eso va a generar un malestar social profundo. Y de nuevo, una crítica profunda al sistema capitalista, porque es ese el estandarte reciente en Chile, que el modelo es injusto. Entonces, si nosotros no somos capaces de prever esas contingencias en términos políticos, lo que va a resultar es el fracaso de nuestro propio modelo, porque no hemos sido capaces de entender la forma correcta a través de la cual debemos de defenderlo. Muchas gracias, Moisés. Muy enriquecedor todo tu comentario. Raúl, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias, Joel, muchas gracias. Seguimos con el programa El Manifiesto Dominical, en el cual venimos conversando sobre el tema del sistema de pensiones. Oscar Peña, muchas gracias por tu participación en el programa, ¿verdad? Actualmente en el Perú tenemos un sistema de lo que ya venimos conversando con David Maco, con Moisés Jauregui, con Joel y con Saúl. Actualmente en el Perú tenemos un sistema en el cual a los trabajadores, cuando firman su contrato de trabajo, simple y sencillamente le preguntan, díganos, ¿por cuál sistema opta? ¿Por el público de la ONP o por el privado? Y dentro del privado tiene usted para elegir una serie de AFPs. ¿Consideras que esto desconoce las libertades de las personas de poder decidir por sí mismos qué hacer con su dinero? Un poco siguiendo la idea que mencionó hace unos minutos Joel, en el sentido de que desde las instancias del poder estatal se nos asume a las personas como incapaces de poder tomar decisiones por nosotros mismos, incluidas las decisiones que tienen que ver con nuestro futuro previsional, ¿verdad? Y es por ello que no se nos dan alternativas, simple y sencillamente se nos dice o eliges el público o eliges el privado, no hay una tercera opción que nos diga, no, si no quieres ninguno, ya tú ves lo que haces con tu dinero. Eso es por un lado. Y en esa misma idea, en esa misma lógica,
partiendo de este sistema que tenemos en el Perú, ¿consideras que este sistema más bien está diseñado como un sistema rentista, mercantilista, en el cual solamente participan unas cuantas empresas que son calificadas como AFP, y bajo esa premisa, ¿crees que sería viable implementar en el Perú un verdadero sistema previsional regido por las leyes de la competencia, vale decir, en el cual pues en el mercado exista libertad de acceso al mercado, así como ingresan, salen, y no solamente un sistema manejado por ellos, sino otras opciones, otras alternativas? ¿Tú crees viable la implementación de un sistema regido bajo las leyes de la libre competencia y el libre mercado? Gracias, Oscar, te escuchamos. Gracias, Raúl. Me parece muy buenas tus dos preguntas. De hecho, voy a comenzar por la primera. Para mí lo principal que deberíamos saber es que se tiene la conciencia en el medio político de que no se tiene inteligencia por parte del ciudadano para realizar sus elecciones, ¿no? De hecho, lo último expresado por la ministra de Chile también es un poco como dejarnos llevar un poco por ese sensacionalismo de lo que vemos en los medios, ¿no? Sin embargo, cuando, por ejemplo, nos vamos a los datos, se sabe que todavía el 50% de las personas que tenían acceso a retirar el 25% de su AFP no lo había realizado, ¿no? O sea, no es que ha habido una fuga inmensa de capitales, ni se ha caído tampoco la economía nacional, ¿no? Entonces, incluso Hernando de Soto en el año 2000-2001, en su libro El Misterio de Capital, hablaba sobre eso, ¿no? Se tiene la idea de que la gente no suele tomar, digamos, decisiones racionales, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y muchas veces lo que se piensa es que las personas pues se van a ir a divertir, que seguramente hay mucha gente que gastará su dinero de forma irresponsable, pero a la vez también tendrá una consecuencia, ¿no? Pero mucha gente pues lo primero que hace es que busca es capitalizarse, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, se puede comprar un terreno, mucha gente se puede comprar tal vez no sé, una casa, un departamento. Entonces, limitar la capa, o sea, un político, digamos, pensar a priori de que la ciudadanía va a tener una manera de decidir económica racional, es de verdad es muy ilógico, porque los datos finalmente nos dicen lo contrario. Ahora, a tu segunda incógnita, yo creo que lo que sucede en Perú y en Chile efectivamente ha dado un descontento social porque se ve, y obviamente esto es capitalizado mucho por la izquierda, se ve como una mercantilización de las pensiones, ¿no? Yo no te estoy diciendo de que lo público sea lo bueno, ojo, sino le estamos hablando sobre cómo la sociedad termina viendo este sistema, ¿no?, previsional privado, en el cual nosotros tenemos pocas empresas, ¿no? Y el problema es que muchas veces esas mismas empresas que acumulan los fondos de los futuros pensionistas terminan invirtiendo en sus propias empresas, en sus propios grupos económicos, ¿no? De hecho, en el 2018, a fines del 2018, la OCDE, que cada cierto tiempo hace estudios sobre Perú, nos puso dentro de las recomendaciones ver que cambiar el mecanismo para que no existan ese tipo de conflictos de interés, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, el Grupo Romero con su AFP termina invirtiendo en sus mismas empresas y finalmente esas ganancias terminan siendo para sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que también considerando de que tenemos casi 172.000 millones de soles ahorrados, es muy difícil poder invertir esa cantidad de dinero en una economía tan pequeña como el Perú. O sea, si nosotros nos damos cuenta, Perú aproximadamente todo lo que es su presupuesto anual que gasta el Estado es cerca de 200.000 soles. Entonces, nosotros tenemos ahorrados 172.000 millones de soles, es casi todo el presupuesto de la República en un año. Entonces, esto ya va formando de por sí ya un capital bastante grueso.
¿no? Que no solamente ya maneja poder económico, sino también puede también manejar aspectos políticos, y allí es donde se cruza la línea entre la competencia y la mercantilización, ¿no? Entonces, sumado a esto, si tienes una baja cobertura, ¿no? Porque acá solamente tenemos aproximadamente 3 millones de aportantes, ¿no? En el sistema privado, y dejando pues de lado casi a un 70% de personas que están en la informalidad, ya tienes como un caldo de cultivo, ¿no? Y que lo más peligroso, o sea, lo peor que ya nos podría ocurrir es que nos suceda como en Argentina, que literalmente confiscaron todos los fondos de pensiones privados, ¿no? Y ahora mismo, exactamente ahora mismo, están teniendo un problema grueso en pensiones, ¿no? Entonces, ya sabemos que Argentina lo más probable es que termine quebrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera ahora? Yo creo que una de las cosas positivas que justo comentaba también Moisés, es de que esto nos ha servido para nosotros poder empoderar de alguna manera, ¿no? A estos aportantes que tienen este capital, pero es un capital, un cuasi capital, porque no lo podemos ejercer de ninguna forma tampoco, ¿no? Sin embargo, esta pandemia ha podido ayudar a que esta gente comprenda de que de alguna u otra manera este dinero es suyo, ¿no? No es un dinero perdido, y que finalmente a lo mucho, si los dos sistemas son malos, tanto el público como el privado, quien va a responder de manera inmediata, ¿no? Y certera, y no diciendo, no, solo $700, ni no, es el sistema privado. Es lo único, ¿no? Y aquí no fuimos a correrle a tocar las puertas al Estado, oye, por favor, dame un bono, ni nada. O sea, es parte de lo que nosotros hemos trabajado en algún momento, y ha salido, digamos, cierta cantidad de rentabilidad, y de allí nosotros podemos también gozar de este aporte, ¿no? Porque también, como dice Moisés, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? No es un contexto normal. Claro que sí. Esta pandemia, como lo has mencionado, Oscar, ha destapado muchas cosas, ¿no? Inclusive hace unos días el Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional del sistema de pensiones en el Perú, ¿no? Hace unos meses inclusive declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario. Y es que en el fondo es un tema muy, muy controversial, ¿no? Porque en cuanto al sistema público, al sistema que maneja el Estado a través de la ONP, se basa en que las pensiones que se pagan hoy son financiadas por la masa laboral, ¿verdad? Que está trabajando actualmente, ¿no? Mientras que en el sistema privado cada uno aporta, tiene su bolsa, y ya, como lo has mencionado, estas empresas pues al mismo tiempo canalizan este dinero para reinvertirlo en sus propias empresas, ¿verdad? Lo que ha quedado claro es que la gente ya empieza a tomar conciencia de que ese dinero es suyo, ¿verdad? Cosa que uno ha escuchado, por ejemplo, declaraciones de algunos representantes de las AFP, no, un momentito, ese dinero no es de ellos, porque desde el momento que ya lo están ingresando al sistema, ya ese dinero, digamos, va a servir para su pensión en el futuro, ¿verdad? Entonces, es evidente, pues, ¿no? Que ambos sistemas de pensiones se han vuelto impopulares, ¿no? En todo caso, ¿qué hacer para que la ciudadanía, para que los trabajadores y los aportantes recobren esta confianza en un sistema previsional, y por la mala gestión de los actuales sistemas, digamos, tampoco podemos dejar en el aire el futuro de los trabajadores? ¿Qué medidas, qué reformas crees que serían conveniente implementar en todo caso a raíz de este dato fundamental? Esto es que tampoco por la mala gestión de unas vamos a dejar en el aire el futuro de miles y millones de trabajadores, ¿verdad? Porque estamos hablando del futuro y del sistema previsional, ¿no? Así es, Raúl. Mira, yo
Bueno, después de todo lo que te he dicho también, es justo decir de que en ningún momento de nuestra historia los ciudadanos hemos tenido tanta cantidad de ahorro. O sea, nunca en nuestra historia republicana el ahorro nacional de los ciudadanos ha sido tan grande, ¿no? Entonces es algo que sí o sí debemos señalar, ¿no? Porque es justo también hacerlo. Sin embargo, yo siempre soy un creyente de que las cosas son perfectibles, ¿no? De hecho, cuando se crea en los años 80 ya este sistema en Chile, yo creo que también se ha pecado un poco de incrédulos de que nunca se iba a poder, digamos, cambiar las condiciones ideales, ¿no? Y yo creo de que esas condiciones se vienen dando justamente para que exista una segunda reforma, un segundo grupo de reformas. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Uruguay, que es bastante bueno, déjame decirte, que es una mezcla entre aporte público y privado, pero digamos, rescatando el tema de cobertura, cubre casi a 8 de cada 10 personas en edad de jubilarse. En Perú, las jubilaciones cubren a 2 de cada 10 personas en edad de jubilarse. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál modelo está fracasando actualmente, ¿no? Tendríamos que pensar un poco más allá, pero justo probablemente la próxima semana voy a estar sacando un artículo sobre lo que te voy a mencionar ahora. Creo que el grupo de reformas que tenemos que aspirar ahora tiene que ir en tres ámbitos. Primero es universalizar los aportes, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener a dos jubilados que sí aportaron y 8 jubilados que vamos a tenerlos que mantener, pero que no han aportado nada, ¿no? Y esto también choca con nuestra realidad y la alta tasa de informalidad, ¿no? O sea, mientras que no haya una real reforma para formalizar a la gente, tampoco no vamos a poder hacer nada con las pensiones. ¿Te das cuenta? O sea, uno va ligado a otro, definitivamente, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer una política pública para 3 millones de personas cuando tenemos cerca de 15 que no digamos, no están dentro del sistema, ¿no? Y se prevé que de aquí a 10 años sean el doble. Entonces, lo urgente, que yo supongo que se va a tener que hacer en este próximo gobierno que venga, es eso, una gran reforma para universalizar los aportes. Luego, otro punto es equilibrar los intereses que tenemos dentro de este juego económico que te comentaba un poco, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que las grandes corporaciones traen gran cantidad de empleo y gran cantidad de desarrollo porque hacer una gran inversión también trae mayor tecnología, etcétera. Y yo creo que se pueden ir equilibrando los intereses tanto de las entidades que administran los fondos como de los aportantes, ¿no? Y como un poco te lo voy bajando al llano. Cuando uno, por ejemplo, no sé, tiene 40 años o 35 años, lo más probable es que esté muy próximo a pagar su vivienda o muy próximo a comprarse ya una vivienda, ¿no? Entonces, ¿por qué esta vivienda solamente podría ser pagada con el 25%? ¿Por qué no darle el 50% de su fondo para que pague directamente su casa, ¿no? Porque finalmente esa es una forma también de capitalizar a la gente, ¿no? O por ejemplo, en el caso de que tú ya tengas una vivienda, ¿por qué no pagarte un estudio de posgrado con parte de tus fondos, ¿no? O sea, que tenga un fin directamente en capitalización de la persona, ¿no? O sea, porque con eso ya juegas un poco a los incentivos de hoy versus a los incentivos de mañana, ¿no? Y es un poco, o sea, tampoco no es desnaturalizar el fin previsional de los aportes, pero sí equilibrarlos un poco con los intereses de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería uno de los puntos, y el final sería una mayor competencia, definitivamente, ¿no? Porque el tener solamente 4 grandes AFPs, desconozco la cantidad que existe en Chile actualmente, pero tener ahora solamente 4 entidades no genera una real competencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, se tienen casi 500.000 empresas que están autorizadas a
a poder realizar estas inversiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrir la cancha, ¿no? Yo pienso que, bueno, todos sabemos que en Perú hay grupos económicos también bastante fuertes y no podría llamarlo como si fuese un pequeño monopolio de poder, pero sí hay esa reticencia un poco a no querer abrir la cancha, ¿no? Entonces yo creo que por allí esos 3 puntos son fundamentales para que se pueda, digamos, tener una mayor competencia, que el ciudadano o el aportante pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo estoy aportando a mi AFP, pero también tengo un beneficio a corto plazo. De aquí a 10 años yo voy a poder, no sé, imagínate, retirar un 10% para pagarme los estudios, ¿no? Porque finalmente, como te digo, el problema aquí ha estado que por muchos años, las AFPs también han vivido un poco alejadas de esa realidad, ¿no? Y solamente estaban acostumbradas a tratar con los abuelos que iban a pedirle una pensión ya cuando tenían 60, 70 y tantos años, ¿no? Y finalmente ahora se han chocado con que se les exige que tengan mejores estados de cuenta, los jóvenes le piden mejores sistemas de información, mucha gente se ha quejado porque no contestan los teléfonos, etcétera. O sea, eso también da un poco llamado la atención para que las AFP se acerquen un poco más al consumidor, ¿no? Muy bien, te agradecemos, Oscar, por tu intervención. Joel, de repente quieras formular alguna pregunta, te dejo en el uso de la palabra, Joel. Gracias, Raúl. Sí, Oscar, me interesó mucho una publicación que sacaste a principios de julio, ¿no? En el cual analizabas si este sistema era viable económicamente, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones. Bueno, de manera intuitiva, a priori podríamos decir que no, ¿no? O sea, sin conocer mucho detalle, ¿no? Pero sabemos que el Estado de donde sea saca plata, ¿no? Se la inventa si es que no la tiene. Con cuestiones como el principio de solidaridad, ¿no? Por ejemplo. Pero quisiera que nos hables un poco por qué tú llegas a definir a este sistema estatal como una estafa piramidal. A ver, Joel, eso es muy importante y yo creo que eso tiene que quedarnos claro. El sistema público de pensiones en sí es un sistema hecho para que la gente pierda sus aportes. Para esta presentación algunos casos específicos y tenemos, por ejemplo, una cantidad grande ahora mismo de juicios para poder cobrar sus pensiones, ¿no? Cosa que, imagínate que tú te tengas que hacerle un juicio a una AFP para que te dé tu pensión, ¿no? Es lo que yo, por ejemplo, he planteado en ese artículo es de que, en primer lugar, cuando uno realiza una cantidad de aportes, ¿no? Tiene que cumplir un mínimo tiempo fijo, ¿no? Que en este caso son 20 años. Da igual si has aportado 19 años y 8 meses, igual no vas a tener una pensión, ¿no? Y digamos, ni siquiera puedes heredar, o sea, tus familiares tampoco pudieran heredar esa cantidad de aportes, ¿no? Entonces, el sistema, ¿por qué es piramidal? Porque se basa en la cantidad de gente que va ingresando, ¿no? Si de hecho nosotros vemos un poco de historia, ¿no? Este es un sistema creado hace más de 130 años. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos mantener un sistema creado hace 130 años para unas condiciones en las que vivimos actualmente, ¿no? De hecho, hasta hace 50 años, para que vean cómo ha cambiado el mundo, en España habían por cada 6 personas que trabajaban una persona jubilada. Sin embargo, ahorita el ratio es de 2 personas a 1. En Perú es 2,7 a 1 persona, ¿no? Y esto sin tener en cuenta la cantidad de gente que está fuera en la informalidad, ¿no? Y que no va a tener pensión. Entonces,
el problema es ese, ¿no? Tenemos una baja cantidad de personas que están aportando al sistema y mucha gente que ya se está comenzando a sumar como jubilado. Entonces, eso los políticos restringir el ingreso, ¿no? O sea, ellos no pueden poner las puertas anchas porque si no, todo el mundo comienza también a entrar y ellos no van a poder sostener fiscalmente esto. Entonces, por eso es que ponen esas condiciones, colocan una cantidad de edad, por ejemplo, de 65 años, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que tenemos que tener claro es que el sistema público tiene una naturaleza confiscatoria. O sea, en el sistema privado, al menos tú puedes saber exactamente la cantidad de dinero que tienes real, ¿no? Y cómo lo sabes también, porque cuando un dinero cuando tú tienes el dinero, va ganando un interés, independientemente de si lo tienes en una AFP o en un banco, etc. Sin embargo, en los aportes de la ONP, tú puedes entrar a verlo, incluso si usted tiene una ONP, puede entrar a verlo y puede ver que su dinero crece nominalmente, pero nunca crece en intereses, porque es un dinero que entra y que sale, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo lo que es el sistema público en general, siempre va a ser un sistema que va a requerir de la gente que entre para poder pagar a la gente que está saliendo. Es un sistema que no está acorde a los cambios demográficos actuales y los cambios en consumo, que es algo muy importante y que muy pocas veces se dice, ¿no? Esto se ha hecho en base a una cantidad de consumo que la gente cada vez es más. O sea, cada vez la calidad de vida que nosotros tenemos es mayor. Incluso si nosotros nos comparamos con nuestros padres a nuestra edad, seguramente ellos tenían una cantidad de consumo menor a la nuestra. Y así sucesivamente va a ir subiendo, ¿no? Por lo tanto, el sistema en sí no tiene una sostenibilidad financiera, ¿no? Y tampoco sostenibilidad social, por lo mismo que comienza a tener un rezago de gente que nunca va a poder entrar. Excelente. Ahora sí, ya para ir concluyendo, antes de pasar a las reflexiones finales, solamente que nos comentes algo sobre un tema económico muy importante, los incentivos y desincentivos que tendríamos que contemplar, ¿no? Si es que el Estado, por ejemplo, decidiera hacer voluntario este sistema, ¿no? Porque ahorita no hay ni incentivo ni desincentivo, simplemente es obligatorio y punto, ¿no? O sea, tenemos que elegir o bien la ONP o la AFP. No nos queda, o sea, bueno, elegir entre uno y el otro, ¿no? Como dices, la ONP es bien bajo, ¿no? Lo que vamos a recibir de pensión, pero bueno, es indeterminado y la AFP también hay ciertos costos que contemplar. Pero pongamos en ese caso, ¿no? De que, por ejemplo, decidamos, no sé, mejorar o reformar este sistema, ¿no? ¿Qué incentivos tendríamos que darle a la gente para que pueda por ella misma ahorrar, pueda preocuparse más en su futuro? ¿Qué tú propondrías? ¿Qué se te viene en mente? ¿No? O también desincentivos, ¿no? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que a nivel educativo, el Estado, pues, si es que en algo tiene que intervenir o tiene que proponer a modo de currícula, es que proponga pues un tipo de educación financiera básica, ¿no? Donde también se toque un poco la importancia del ahorro para la vejez, ¿no? Y un poquito también sobre estos sistemas de pensiones, ¿no? A mí se me ocurre eso, ¿no? Y bueno, ahí uno aprende pues cuál es la consecuencia lógica de no ahorrar y despilfarrar tu dinero, ¿no? O utilizarlo comprando teles y todas esas cosas, que es en realidad parte de nuestra libertad, pero tiene unas consecuencias, ¿no? Si es que pensamos ya a largo plazo. ¿Qué opinas de eso, Oscar? Incentivos y desincentivos. Mira, en el tema de incentivos, la gente definitivamente siempre va a tener un incentivo a tener un ingreso hoy que tenerlo mañana. Eso o sea, es racional. Eso siempre, ¿no? Incluso el valor de dinero es más hoy que mañana, ¿no? Entonces, es probable que si se liberaliza al 100% el sistema de pensiones, se liberalice de algún modo, que de aquí a 5 años tengamos que retomarlo nuevamente.
O sea, es muy poco probable que el Estado se desligue de esta función que él mismo asumió hace muchos años de decir, tú tienes que depender de mí, ¿no? Es una relación de dependencia que es necesaria para que funcione todo su engranaje político también, ¿no? Pero bueno, en respecto al tema de los incentivos, yo creo que podría, por ejemplo, mejorarse el tema de la competencia, como te mencionaba, porque, mira, hay casos en los cuales, por decirte, hay asociaciones, ¿no?, de jubilados que contratan a un pool de inversores para que manejen sus ahorros, ¿no? Y hay muchos muy famosos en el mundo y, por ejemplo, podrías tener, no sé, todo el magisterio, ¿no? Todo el magisterio con una cantidad de inversores moviendo sus inversiones de aquí y allá y este podría ser, digamos, incluso podría tener una mayor rentabilidad, mayor transparencia, ¿no? Etcétera. Aunque está la otra contraparte de, y si la gente no aporta o no tiene quién los va a amparar, ¿no? Ese es el principal problema, porque también si es que no hay un sistema que vea por ellos, eh, siempre van a voltear al Estado, ¿te das cuenta? ¿No? Por ejemplo, incluso cuando se ha dado este 95% en el 2017 o 2016, corrígeme, estoy equivocado, pero se disminuyó cerca de un 5% para que la persona tenga salud hasta que fallezca. O sea, el Estado incluso allí no te deja desamparado, pero para eso te cobra, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que en algún momento puedes regresar. Entonces, previendo eso, también, digamos, te hace un cobro previo, ¿no? Previo pago, ¿no? Entonces, es muy poco probable que pueda yo ponerme en una situación en el cual no tengamos, porque si nosotros ya no tenemos, por ejemplo, pensión, entonces, ¿por qué damos pensión 65, que son pensiones no contributivas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, yo creo que a donde tiene que ir apuntando estos retos a corto plazo en el sistema de pensiones, va por ahí, para mejorar un poco la relación entre los intereses que tenemos hoy, ¿no? Como ciudadanos, etcétera. También nuestros patrones de consumo han cambiado desde hace 40 o 50 años. Ya no aspiramos a lo mismo. Hay gente que nunca quiere tener una casa, o hay gente que sí, ¿no? O hay gente que quiere invertir en bolsa, o en criptomonedas, o en tantas cosas, ¿no? Que tenemos que irnos adaptando a este nuevo panorama. Incluso este año es como si fuese un año pausa, ¿no? Un año perdido. Entonces, pasando a esto, ya nosotros creo que vamos a poder tener una perspectiva mayor de cómo va a ir quedando el sistema laboral, el sistema económico en general, y creo que allí recién poder entrar ya a medidas concretas. Vale, Oscar. Muy buena la reflexión. Ahora quiero dar pase a Saúl para ya ir finalizando el programa de hoy. Ok, muchas gracias, Joel. Agradecer tanto a Oscar, a Moisés, como a David por la presencia del día de hoy. La verdad, nos han abierto el panorama con sus reflexiones, pero también queremos una reflexión final por parte de cada uno sobre este tema tan polémico y tan controversial, tocado de distintas formas en cada uno de nuestros países, que es el sistema de pensiones. Comenzamos por Moisés, una reflexión final sobre el tema de hoy. Es importante entender que la libertad no se defiende sola. Los que estamos llamados a defenderla somos los que creemos en ella. Muchas veces es simple decir, el Estado es el monstruo, el socialista es el monstruo, o el socialdemócrata, el keynesiano es el monstruo, pero ellos simplemente juegan su propio juego, juegan lo que buscan para poder tener más poder. Somos nosotros los que debemos dar la batalla por las ideas para que sistemas como el de cotización individual para generar un fondo de pensiones en donde no estemos bajo un esquema de reparto, sino en donde
cada uno de nosotros ahorre para generar ingresos en su propia vejez sean sólidos. Podemos discutir si agregamos o no un pilar solidario que compense aquellas pensiones que no tienen suficiente fuerza porque los cotizantes no cotizaron durante todos los años que correspondía, y si es que se jubilan, van a tener una pensión muy baja respecto a aquellos que estaban recibiendo previo a este suceso. Es entonces que, más allá de las coyunturas, lo medular sea siempre conforme en todos nosotros. La capitalización individual es fundamental, y si nosotros no defendemos esto, otros no lo harán por nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Moisés. David, una reflexión final, por favor. Sí, bueno, como decía Moisés y como decía también Oscar, efectivamente el trabajo de defender la libertad que hay en nosotros, ¿no? Que creemos en ella y que definitivamente pensamos que no hay, por ejemplo, yo no creo que haya obligación alguna de un aporte obligatorio. Hay que tener en cuenta de que la esencia del sector privado, la esencia de la empresarialidad es la libertad. Si tú le vas a obligar a alguien a que haga un aporte, a que preserve una cantidad de dinero en determinada persona, lo que estás generando es un mercado cerrado para alguien, que aunque se esté manejando sin intervención pública, al final termina siendo perjudicial. Entonces, en la práctica no podemos defender, creo yo, de ninguna forma mecanismos que avalen que obligues a alguien a hacer algo. Ni siquiera porque podamos decir que en un futuro esta persona pueda de repente cobrarme o querer sacar beneficios de algo que no tiene derecho. Nosotros tenemos siempre, creo yo, que tener en cuenta dos cosas, que con eso quiero cerrar, que es algo que de repente el sistema privado no ha pensado. Por ejemplo, en el sistema privado de pensiones actual siempre se está preponderando la gestión activa. Es decir, que haya un tercero que con sus recursos, o bueno, con sus administradores, busque dónde poner el dinero. ¿Y por qué no pensar, por ejemplo, en una gestión pasiva? Es decir, yo tengo mi dinero y voy a dejar simplemente a que se siga lo que hace Standard & Poor's 500 o lo que hace algún fondo de inversiones, de forma pasiva, para que no me cobren ningún tipo de rentabilidad. Es decir, para que ese porcentaje que yo le pago a las AFPs para que me administren el fondo, no lo pague y que más bien simplemente siga el camino de lo que hacen otros fondos de pensiones. ¿O por qué, por ejemplo, no pensamos en que este sistema privado pueda invertirse en fondos mutuos, o que podamos invertir directamente en la compra de bonos, o que como en Estados Unidos pueda yo aportar a fondos privados de manejo de capitales? Creo que lo más importante es eliminar la obligatoriedad de los aportes. Y segundo, dejar que esté el sector privado el que maneje dónde es que van nuestros recursos, si es que quisiéramos ahorrarlos. Y si es que no quisiéramos ahorrarlos, por supuesto, dejar en nosotros y en nuestra empresarialidad, en nuestra individualidad, decidir dónde es que va nuestro dinero para poder ser invertido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, David. Oscar, para una reflexión final. Bueno, muchas gracias, Saúl, Joel y Raúl, gracias. Y bueno, lo único, yo creo que está muy bueno que podamos reflexionar un poco sobre estos temas que ahora mismo cobran mucha relevancia, ¿no? Y juegan un papel importantísimo en el tema de libertades personales, ¿no? Si bien es cierto, el modelo no se va a defender solo, nosotros también debemos bajar al llano a poder elaborar políticas, ¿no?, que también respondan a las necesidades de las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido partidario de que si se quiera retirar y es voluntad de la gente, pues que se retire, ¿no? Pero también hay que irlo combinando, como mencionaba, en base a los intereses también del día de mañana, ¿no? Así que yo creo que hablar sobre estos temas es un poco abrir un poco la caja de Pandora que tenemos nosotros en Perú, ¿no? Porque no se abre ni para bien ni para mal, ¿no? Y si se modifica, pues que no lo modifiquen tanto, ¿no? Entonces,
yo creo que ir generando esta corriente de opinión es importantísima hoy en día. Vale, muchas gracias, Oscar. Y gracias a todos, la verdad, por su participación el día de hoy. Los dejo con Raúl. Bien, bueno, a nombre de Estudiantes por la Libertad Perú, Construyendo Libertad y el Foro Liberal Iqueño, queremos reiterarles nuestro agradecimiento tanto a Oscar Peña, a David Maco y a Moisés Jauregui, que en esta oportunidad nos han acompañado en el programa El Manifiesto Dominical. Reiterarles nuestro agradecimiento. Sabemos que podemos contar más adelante con ustedes para poder abordar otros temas de interés, ¿verdad? Y antes de ya dar por finalizado el programa del día de hoy, Joel, de repente también puedes dar unas palabras a manera de cierre. No, nada, muy agradecido por haber aceptado la invitación a los tres invitados. Y al igual que este tema, al igual también que el tema anterior, que fue un poco más general, ¿no? Sobre lo que se nos viene, hay temas cruciales, ¿no? Que esta cuarentena, esta emergencia sanitaria y económica va a motivar a que nosotros desarrollemos en el programa. Y tengan por seguro de que vamos a esforzarnos siempre por dar una pluralidad de opiniones y de enfoques, ¿no? Así seguiremos y nada, también a ustedes agradecerles, chicos, a Raúl, Saúl, y nada, hasta la próxima oportunidad. Bien, amigos, entonces estamos dando por finalizado el programa del día de hoy. Los esperamos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en el programa El Manifiesto Dominical. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Hasta pronto. Muy buenas noches. Gracias. Saludos desde Chile. Muchas gracias, Moisés. Chao. Gracias, Oscar. Buenas noches, gracias, hasta luego.